Bueno, muy buenas noches. Esto está un poquito fuera de programa, sin embargo, el coordinador de la Comisión de Derecho Informático que nos iba a presentar la estafa informática tuvo una urgencia de carácter familiar, por ende aquí estoy yo sustituyéndolo con una ponencia que tuve que armar en tiempo récord, pero espero que no sea de baja calidad. Y bueno, se llama estafa informática. Quisiera aprovechar para hablar sobre un reporte que hizo la OEA sobre el estado de la ciberseguridad en las entidades bancarias en América Latina, y hay varios elementos que me parecen esenciales y que deben ser analizados en el contexto de la estafa informática, porque tenemos que saber que en la mayoría de los casos, cuando se comete una estafa informática, hay una entidad financiera que está siendo utilizada para afectar a los usuarios de las entidades financieras, valga la redundancia. Entonces, dice que resulta significativo que el 49% de las entidades bancarias aún no están implementando herramientas, controles o procesos usando tecnologías digitales emergentes tales como Big Data, Machine Learning o Inteligencia Artificial, las cuales resultan muy importantes a la hora de prevenir ciberataques o determinar patrones sospechosos asociados a fraude, entre otras capacidades de detección. ¿Por qué esto es preocupante? Porque al utilizar el Big Data y el Machine Learning, podríamos luchar a través del aprendizaje del comportamiento de los usuarios en una plataforma bancaria, como puede serlo las transferencias a cuentas bancarias nuevas por montos muy superiores a lo normal. Veamos, la mayoría de usuarios de las plataformas bancarias generalmente tenemos patrones de uso. Ustedes, me imagino, tienen un top 10, un top 5 de transferencias bancarias a quienes se las realizan e inclusive montos aproximados de cuánto le hacen a tal persona. ¿Qué pasa cuando algo se sale de ese patrón? De un IP que no es la común, que no es la de su casa, que no es la de su móvil, que no es la de su operador, que no es de su país. Si no se está aprendiendo a analizar al usuario, no se puede luchar contra la ciberdelincuencia que va avanzando. Y eso nos pone a pensar, ¿realmente las entidades financieras están preparadas para luchar contra la ciberdelincuencia organizada que está utilizando programas informáticos maliciosos donde, muy bien, en la ingeniería social usted puede finalmente capacitarse, usted podría tener protocolos de actuación cuando le recibe llamadas, no dar datos personales, pero ¿qué pasa cuando es un programa informático malicioso? Usted está en su tienda, digamos de Play Store, la de Google, baja un juego y existe un troyano que le está captando sus datos y va a utilizar sus datos para cometer una estafa informática. Pues si el banco no está preparado para detectar esas irregularidades en las transferencias, pues las estafas informáticas se van a cometer y los usuarios van a verse afectados. ¿Y quién no está haciendo bien su trabajo? Las entidades financieras. Por otro lado, transferencias bancarias por montos elevados desde dispositivos o ubicaciones nuevas, lo mismo. Hay clientes que tal vez nunca hacen transferencias con montos importantes y de repente le sacan los fondos, le dejan la cuenta en cero. Eso es atípico, debería haberlo detectado el banco. Pero en muchos casos eso no se está dando. Múltiples transferencias bancarias a cuentas bancarias no favoritas o frecuentes en intervalos de tiempo muy reducidos. Claro, porque una vez el delincuente obtiene las credenciales de un usuario, va a intentar vaciar la cuenta. Eso es una conducta que es atípica, irregular, que debería ser detectada y el banco no se puede lavar las manos diciendo es que usted facilitó las credenciales, es que usted no cuidó bien la información. Veamos, no se requiere mucha inteligencia para saber que en Costa Rica las estafas informáticas se están incrementando porque no hay cultura digital, porque los delincuentes se van profesionalizando y que debemos proteger a los usuarios de su misma ignorancia, de su inocencia o inclusive de los delincuentes que están utilizando vectores de ataque especializados nuevos y por tanto si queremos que exista mayor confiabilidad o confianza hacia las entidades bancarias, pues ellos tienen que mejorar en la utilización de estas nuevas tecnologías. Transferencias bancarias con montos importantes hacia cuentas bancarias con poca reputación o reciente creación.
Vamos a ver. Los bancos deben conocer a sus clientes, ¿cierto? Ellos saben cuando una cuenta se acaba de crear, ¿correcto? Y cuántos montos no solo envía, sino que recibe. Porque la lógica es que deberían tener un perfil del usuario. Si yo le saco a usted 7 millones y lo transfiero a una cuenta que lo máximo que ha recibido son 100,000, 10,000, 20,000, 30,000, no es atípico, no es irregular, por supuesto. Y si están compartiendo información de valor crediticio para ver si usted es apto para recibir un crédito, ¿por qué no pueden compartir información para ver cuánto tiempo tiene una cuenta, qué montos está transfiriendo de forma normal para proteger a los usuarios? Inclusive esa información podría venir encriptada y solo los sistemas informáticos entre sí podrían entender esta información. ¿Pero lo están utilizando? No. Y si un abogado acá puede más o menos llegar a estas conclusiones, ¿por qué no puede llegar un informático? ¿Por qué no puede una entidad bancaria con todo el presupuesto que tiene empezar a utilizar esa información? Entonces, esto me parece sumamente relevante y eso es simplemente una de las partes que se generó en esta conclusión. Dice, los mayores riesgos de seguridad digital que merecen la mayor atención por parte de las entidades bancarias son el robo de la base de datos crítica. Según nuestro ordenamiento jurídico, esto es violación de datos personales. El compromiso de, bueno, si son datos personales, por supuesto, el compromiso de credenciales de usuarios privilegiados, la pérdida de datos y como lo vimos en la ponencia del fortalecimiento de la seguridad informática jurídica, pues por supuesto que a través de procesos esto se podría asegurar, se podría evitar. Finalmente, con los valores obtenidos del estudio, se estima que el costo total de respuesta y recuperación ante incidentes de seguridad digital de las entidades bancarias de la región de América Latina para el 2017 fue de 809 millones aproximadamente, y creo que hasta se pueden quedar cortos. Lastimosamente, la estafa informática es uno de los delitos informáticos que más se cometen y a mí me parece que porque las entidades bancarias se están lavando las manos. Esto se está saliendo de control. ¿Y por qué tuvimos a un excelente especialista hablándonos de la ingeniería social? Porque nunca nos vamos a cansar de capacitar a las personas para protegerse de los ataques en contra de los individuos que dan datos personales porque no saben el riesgo que se está cometiendo a través de confiar de una persona que lo llama por teléfono. Bueno, si hay errores es porque de verdad que la hice un tiempo corto. Estafa informática, bueno, ese es el tipo penal que si lo vemos así, de verdad que es un tipo penal que, vamos a ver, al menos se ve complicado de entender, pero finalmente yo siempre lo resumo de una forma muy sencilla, es la utilización de un sistema informático, influir en un sistema informático para obtener un beneficio patrimonial. Sencillo, usted puede hacerlo a través de el uso de datos falsos o incompletos y bueno, finalmente el tipo penal dice a través de cualquier forma que dé como resultado información falsa, incompleta o fraudulenta con la cual procure obtenga un beneficio patrimonial o indebido para sí o para sí mismo. Pero me gusta más esquematizarlo, que de esta forma sí podemos entenderlo mejor. Entonces, en perjuicio de una persona física o jurídica, manipule o influya en el ingreso, en el proceso, en el resultado. En resumen, todo el proceso de la información que puede tener una computadora. De los datos de un sistema automatizado de información, mediante el uso de datos falsos incompletos, el uso indebido de datos, programación, valiéndose de alguna operación informática o artificio tecnológico, por cualquier otra acción que incida en el proceso de los datos del sistema o de como resultado información falsa, incompleta o fraudulenta, con la cual procure obtenga un beneficio patrimonial indebido para sí o para otro. Yo no soy demasiado feliz con la redacción de este tipo penal, pero a ver, hace lo que tiene que hacer y podemos luchar contra la mayoría de estafas informáticas que se cometen en el país. Pueden haber varios ejemplos. Lo más normal son las transferencias ilegales que se realizan en los bancos. Pero también, ¿qué pasa si un funcionario, por ejemplo, de Colby, llega y manipula la base de datos y elimina la deuda que tiene una persona? Pues por supuesto que es la misma acción típica, estamos ante la estafa informática porque se obtiene un beneficio patrimonial de un sistema automatizado de información que tiene injerencia en beneficiar patrimonialmente a una persona. Aquí, bueno, hay algo que definitivamente no suena bien en este tipo penal y tiene que ver con
que la conducta básica es de 3 a 6 años, ¿cierto? El agravante la vuelve de 5 a 10 años. ¿Y cuál es el agravante? Si las conductas son cometidas contra sistemas de información públicos, sistemas de información bancarios y entidades financieras, es cuando usted dice, es en serio. La mayoría de estafas informáticas se cometen contra entidades financieras. Quiere decir que una estafa informática va a tener penas mínimas, en la mayoría de los casos, de 5 a 10 años. ¿No les parece un poco excesivo? ¿Qué pasa con personas que tal vez están aprendiendo sobre seguridad informática o sobre informática en general, cometen un delito de estafa informática y el mínimo son 5 años? De verdad que está muy mal. De hecho, hay un caso de unos estudiantes de informática que se dio en Guanacaste que me llamó la atención porque eran primerizos, los agarraron y por cada estafa informática son 5 años. Yo siempre he manejado, digamos, la tesis de que en delitos informáticos los tipos penales tienen que tener pisos bajos y en algunos casos techos altos, porque tenemos que analizar definitivamente hasta el monto económico defraudado, cuál es el impacto que va a tener e inclusive cuál es el peligro del victimario en estos casos, porque como me ha tocado ver, puede ser un adolescente o una persona no tan adolescente, pero tal vez 18 años, que trata de querer comprarse el dispositivo del año, comete una estafa informática contra tal vez contra una de estas empresas que dan crédito y venden teléfonos, importadora Monge, etcétera, y fue la primera vez porque se encontró una vulnerabilidad, lo realiza y uno dice, bueno, ¿cuál es la pena que debería tener? Si inclusive puede querer devolverlo, el monto económico no es tan alto. Bueno, son de los elementos que definitivamente hay que analizar cuando estamos viendo un tipo penal y bueno, es algo de que el día de mañana se va a explicar una nueva propuesta que trata de corregir un poquito estos errores y la misma va a ser presentada en la Asamblea Legislativa el día 10 de diciembre y esperamos que de verdad se acelere su aprobación porque hay bastantes tipos penales que deben ser incluidos. También cuando es realizada por el encargado del sistema informático o que a través de sus funciones tenga acceso al mismo. Esto tiene una sencilla razón, no es un tipo penal contra los informáticos, es un tipo penal contra las personas que realizan estas funciones que definitivamente tienen una facilidad para la comisión del delito porque tienen acceso al sistema. Entonces no es lo mismo que un outsider, una persona por fuera de la empresa trate de realizar una estafa informática a través de la explotación de vulnerabilidades que con el dinero que se gasta en los bancos para fortalecer los sistemas informáticos se vuelve bastante complejo a que lo realice una persona que tiene acceso al sistema. Entonces, esto es algo que definitivamente debe ser tomado en cuenta y por eso es que la pena debe ser más grande. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las estafas informáticas se están realizando a través de primero un delito de violación de datos personales donde puede ser una persona que trabaja dentro del banco o de una empresa podría vender datos personales de ustedes para después tratar de engañarlos. Y no sé si ustedes han recibido la famosa llamada de ingeniería social donde tratan de alguna forma engañarlo con los diferentes timos. Y generalmente de la entidad financiera de que lo están llamando, usted es cliente y tiene datos que generalmente debería saber el banco. Entonces a uno por lo menos le genera la sospecha de que si hay un delito previo de violación de datos personales y es a través de esa información que obtienen de una entidad financiera que podrían estar cometiendo los ilícitos penales. Entonces, definitivamente que a uno le deja esas dudas y por dicha que Costa Rica tenemos de verdad que una gran cantidad de herramientas, que así le llamamos los tipos penales, para poder luchar contra la ciberdelincuencia. Y la violación de datos personales es algo que debería investigarse de una forma más completa. Una de las mayores dudas que se tienen con respecto a la estafa informática es con respecto a los criptoactivos. Una moneda como Bitcoin o un activo digital como Bitcoin. ¿Qué pasa si yo le robo a usted un Bitcoin?
¿Qué pasa si yo a usted le copio las llaves que permiten hacer esas transferencias en ese sistema descentralizado y lo dejo sin este activo digital? ¿Se comete una estafa informática? Claro, y de hecho, como vieron, el tipo penal es lo suficientemente amplio para que encuadre esta conducta. Entonces, sí, por supuesto. ¿Quiénes de ustedes han utilizado Simpe Móvil? Relativamente pocos. Bueno, es un sistema que usted simplemente se da de alta en la plataforma del banco, vincula su teléfono y a partir de ahí un mensaje de texto, usted podría mandarle un monto menor a 100,000 colones de forma gratuita, tiene sus riesgos. Si usted utiliza Simpe Móvil debería tener un PIN en el chip del teléfono, debería cuidarlo más. Y aunque el riesgo es bajo porque son transferencias menores a los 100,000 colones diarias, es un buen sistema, pero se pueden cometer estafas informáticas. Entonces, por supuesto, si usted a través de un sistema de Simpe Móvil manda un mensaje de texto y transfiere ilegalmente de la cuenta de otra persona, pues por supuesto que también se configura el tipo penal. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.